Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, antes de entrar en ver qué está haciendo el mercado, que tenemos una vela bastante negativa y encima descorrelacionada con los índices, explicaremos o intentaremos ver las razones por las que está ocurriendo eso cuando el mercado pintaba ya bastante bien. Pero antes de hablar de eso, vamos a comentar lo primero, un problema de seguridad que ha habido en una billetera fría. Importante porque en estas cosas siempre eh, la gente es muy de blanco o negro. Hay unos que defienden totalmente que tiene que estar todo en billeteras frías y hay otros que, bueno, prefieren tenerlo en exchange. Yo siempre digo que hay que diversificar porque nada es seguro 100% y nos lo demuestra esto. El problema que ha habido de seguridad, ahora veremos cuál ha sido el problema. Estas personas, por mucho que tendrían sus Bitcoin en una billetera fría con sus llaves privadas, los han perdido. O sea que, como digo, nada es seguro y lo que es importante es siempre diversificar, no tener todo en el mismo sitio, porque pasa esto y aunque hayan sido personas, un número de personas limitadas y contadas, pero esas personas se han quedado sin sus Bitcoin. Entonces, bueno, puede que sea un porcentaje bajo de las personas que tienen Bitcoin en billeteras frías, pues sí, será seguramente el 0,001% o menos. Pero si eres tú, te da igual que sea el porcentaje bajo, porque te ha tocado y has perdido todo tu dinero, ¿no? Entonces, por no diversificar, por no tener en varios sitios, ¿no? O diferentes formas de tener los Bitcoin, ¿no? Bueno, eso es el primer punto que vamos a hablar. Luego, resultado de empresas de ayer, veremos lo que han hecho las grandes empresas Apple y Amazon. Ha habido muy buenos resultados y esto está influyendo en el comportamiento de mercado. Y vamos a comentar la pequeña exposición de Bitcoin que tiene el Banco Santander. Empezamos con eso porque es una noticia menor y luego continuamos con lo del problema de seguridad. El Banco Santander revela una posición de 4,3 millones de dólares en ETFs de Bitcoin al contado. Como digo, es una posición pequeña que incluso inversores con una cantidad importante de dinero podrían tener por ellos mismos, no siendo ni siquiera una empresa, ¿no? Entonces es una exposición minúscula, pero bueno, para que sepáis que tiene algo, tiene 4,3 millones de dólares en ETFs de Bitcoin al contado, ¿vale? Esa era la noticia menor, ahora vamos con la noticia importante del problema de seguridad que es esta. Coolcard MK3 bajo advertencia tras un inexplicable barrido de 594 bitcoins. Esta es la noticia que tenemos en esta página, pero la vamos a resumir para que la gente entienda qué es lo que ha pasado o qué es lo que se dice que ha podido pasar, ¿vale? El resumen es este. Una falla en la generación de semillas de ciertas wallets de hardware Coolcard MK3, firmware afectado desde 2021, permitió el drenaje de unos 594 bitcoins, alrededor de 38 millones de dólares, aproximadamente 500 wallets en un lapso de 25 minutos. Es decir, a 500 personas les han vaciado su billetera Coolcard, que se supone que es almacenamiento en frío, que tú tienes la autocustodia y que tienes tus llaves privadas. ¿Vale? CoinKit, el fabricante, advirtió a los usuarios afectados para que muevan fondos a modelos más nuevos eh, que no estarían impactados según la empresa por este fallo de generación de semillas. Pero fijaros, las personas que lo han perdido. ¿Vale? El incidente no generó reacción visible en el precio de Bitcoin. Eso también es cierto, porque al final son 594 Bitcoins. Al mercado no creo que le preocupe una venta de 594 Bitcoins y tampoco le preocupa la seguridad de 500 personas en concreto, ¿vale? Pero la realidad es que esas 500 personas, si solo tenían ahí, han perdido todo. Por eso lo importante, lo que digo siempre, diversificar. Si tú tienes algo en una billetera privada, perdón, en una billetera fría, pues tenlo en un par de billeteras frías y ten algo en otro sitio que no sea una billetera fría, para que no pierdas todo. ¿Que tienes todo en un exchange? Pues lo mismo, un peligro. Porque ese exchange falla por lo que sea, puedes perder todo. Es más difícil que pase eso actualmente, porque los exchanges están más controlados y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que los exchanges que están cerrando no son por fallos de seguridad.
Es porque no tienen rentabilidad, ¿no? Estos días han cerrado tres exchange realmente ya. Pero si alguno falla, por lo que sea, porque te has metido en un exchange pequeñito que no tiene las medidas de seguridad adecuadas y has metido todo ahí, hay mucha gente que tiene exchanges dudosos, muy dudosos, que hacen mucha publicidad, mucho marketing, pero que seguramente en temas de seguridad estarán muy lejos de lo que conviene para un exchange. Y la gente mete igual todo ahí. Pues no, diversificar. Diversificar, diversificar, diversificar. Da igual como lo queráis tener. Da igual que lo queráis tener en frío, en caliente, en exchange, en donde sea. Pero en varios sitios. Si uno falla, al menos no pierdes todo. ¿Vale? Bien, eso es el punto más importante que quería comentaros hoy y ahora vamos con los resultados de las empresas, que también creo que están influyendo mucho en lo que está pasando en el mercado y que pueden explicar este comportamiento negativo de Bitcoin a pesar de que los mercados están subiendo. ¿Por qué? Pues porque ayer los resultados de Amazon fueron espectaculares. Batió las previsiones en un 215%, es decir, ganó 3 veces más de lo que se pensaba el mercado. ¿Vale? Y Apple también batió los resultados por 6,88% y casi todos los resultados de las empresas en el día de ayer fueron superiores a lo que esperaba el mercado. Así que eso está haciendo que Amazon, si pinchamos aquí en Amazon, esté subiendo hoy, vamos a ver, un segundito, vamos a poner el gráfico aquí en una semana para que nos dé lo de hoy. Está subiendo hoy respecto al cierre de ayer un 16,59% ahora mismo. 16,59%. Claro, subiendo Amazon, que es una de las que más pondera, un 16,59%, posiblemente esté distorsionando la visión de los índices. Porque está haciendo que el índice suba, pero seguramente la mayoría de los valores no están subiendo. Por eso tenemos a Bitcoin bajando, seguramente. Aparte, eso es un granito de arena que apoya esta caída de Bitcoin hoy, el hecho de que aunque esté subiendo el SP500 un 0,53%, gran parte de esta subida es Amazon y Apple seguramente, que están subiendo mucho. Si no fuese esa subida del 16%, igual estaría el índice bajando un 0,5%, posiblemente. Y aparte de eso es que estamos justo el día de final de mes, entonces un día raro. Es posible que que estén cerrando operaciones por ser final de mes y por eso este comportamiento tan negativo de Bitcoin. Porque es extraño. Nos habíamos estado comportando bastante bien estos últimos días, el cierre de ayer fue bueno y de repente, con la bolsa subiendo, se va Bitcoin hacia abajo. También hay que hacer notar que también están cayendo bastante el oro, la plata, etcétera. O sea que parece que estamos más vinculados hoy con esa caída del oro, de la plata y del platino que con las bolsas. Entre lo de Amazon, que distorsiona un poco lo que están haciendo las bolsas, los futuros del SP500, y esta caída del oro, la plata, etcétera, pues yo creo que eso es lo que está haciendo. Y el final de mes, que también es día clave, final de mes, principio de mes son días claves, porque es el cierre de la vela y pues, muchos toman decisiones a final de mes. Entre esas tres cosas, yo creo que es lo que está provocando que tengamos una vela que no cuadra para nada con lo que debería estar haciendo en el día de hoy, ¿no? Porque ya digo, subiendo la bolsa, en teoría, eh, estando más o menos el petróleo controlado, etcétera, deberíamos estar bastante mejor que lo que estamos y sin embargo estamos cayendo un 1,64%. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Caída para cerrar el mes. La vela mensual no cierra mal a pesar de todo porque hemos ido ganando durante todo este mes bien, pero no cierra en la parte alta. Con lo cual, pues más difícil para arrancar el mes que viene. La vela semanal de momento mal. Vamos a ver qué pasa a la tarde con la apertura de Estados Unidos y qué pasa el fin de semana, porque todavía tenemos 2 días para mejorar un poco esa vela semanal, teniendo en cuenta que ya mañana ya es nuevo mes y el mes podría iniciar igual de raro que ha terminado, pero con una vela al revés. O sea, mañana perfectamente podríamos recuperar gran parte de lo que perdamos hoy solo porque es primero de mes. O si no es mañana, el lunes, porque claro, el fin de semana igual es más difícil, pero si no es el fin de semana, el lunes, perfectamente al ser primeros de mes, podríamos tener una vela que tampoco tiene mucho sentido como no lo tiene la de hoy, ¿no? En el gráfico diario seguimos dibujando ese hombro cabeza hombro invertido, pero cuando ya estábamos muy cerquita de poder confirmarlo, se nos ha ido para atrás. O sea, estábamos ayer ya que solo le quedaba un par de velas ahí para acercarse a la línea clavicular y luego romper.
sin embargo, pues ya digo, con la vela de hoy nos hemos ido para atrás, se retrasa un poco ese arranque, ¿no? Mientras no perdamos esta zona de lo que es el supuesto hombro derecho, no habrá problemas. Si nos metemos por debajo de esta zona en la que supuestamente está haciendo el hombro derecho, entonces sí, porque ya esa figura se desdibuja y ya volvemos otra vez a tener que buscar otro comportamiento de suelo diferente, ¿no? Pero en principio todavía todo sigue activo y yo creo que es más que nada, pues eso, vela de final de mes, este comportamiento del oro que también está yendo hacia abajo y que está arrastrando yo creo que también un poco a Bitcoin porque hoy no está correlacionado con la bolsa, está más correlacionado con los metales preciosos y bueno, pues eso es lo que nos está llevando en el día de hoy, ¿no? En el gráfico horario vemos que intentó arrancar, fijaros que vela con esta mecha arriba que llegó hasta 66.000, perdón, hasta 65.409 y se dio la vuelta inmediatamente. Esto ocurre a las 3 de la mañana, o sea, cuando había abierto prácticamente la vela del día, parecía que quería romper hacia arriba y que empezaba a irse a por esa línea clavicular y sin embargo se dio la vuelta y estrepitosamente se ha venido abajo, ¿no? Durante el día de hoy, ahora mismo estamos en soporte, 63.700 es una zona de soporte en este gráfico horario. Durante el día de hoy, si las cosas van bien, más o menos, podríamos volver a rebotar hacia la zona de los 64.370. Incluso si va muy bien, si de repente a la tarde, cuando abre Estados Unidos, todo esto cambia, podríamos ir tranquilamente a 64.680. Pero de momento, pues estamos con este comportamiento así que, ya digo, más bien creo que obedece a que es final de mes y obedece a que estamos un poco más vinculados a lo que está haciendo el oro hoy que lo que está haciendo la bolsa por esa distorsión que están haciendo las empresas que han tenido grandes beneficios y que ponderan mucho en la bolsa, ¿no? También habrá que estar atento a las siguientes empresas que presenten resultados. Vamos a ver a mirar el calendario de hoy, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a ir al día 31 que es hoy. Y hoy tenemos, pues, por ejemplo, Exxon presentando resultados, Chevron, o sea, petroleras. Bueno, todas estas tenemos para que presenten resultados en el día de hoy. Y en cuanto a datos macro, pues simplemente hemos tenido la inflación de la Unión Europea en el día de hoy, que ha salido 2,9, que era el dato esperado. Así que no hay más datos en el día de hoy. Los datos de la semana ya han sido. Y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahora vamos a repasar qué están haciendo las altcoins, empezando por Backpack, que empieza a estar en unos precios interesantes. Hablábamos de esta zona ya como zona probable de empezar a comprar y hemos dibujado esta línea azul que veis en el gráfico. Todavía no la hemos tocado, estamos yendo hacia esa línea. Yo creo que cuando toque esta línea sería el primer punto de empezar a acumular algo. Más o menos esta línea en el día de hoy pasa por los 0,3345 y va bajando en los siguientes días. O sea que yo, eh, el que esté con intención de ir acumulando algo de backpack, eh, en la proporción en la que corresponde a lo que es el activo. Es decir, esto no es Bitcoin, ¿vale? O sea, no es para acumular una gran cantidad de dinero ahí, ¿eh? Pero en la medida de que alguien tenga pensado entrar en este token, pues ya digo, a partir de esa zona de 0,334, 0,335, se puede empezar a comprar algo y, como digo, apoyándose en esta línea, luego si dejamos pasar unos días a ver si ese apoyo es válido o se va para abajo, si se va para abajo, buscaríamos más entradas en la zona de 0,285, incluso 0,253, ¿vale? Pero vamos, que ya está empezando a estar en unos precios que ya empiezan a ser interesantes para el medio largo plazo. Vale. Seguimos. Vamos con el resto de altcoins. AAVE 0,29%, 26% abajo ahora mismo. Como veis, se mantiene bastante bien dentro de lo que cabe. Rebota Cardano un 1,53, lleva unos cuantos días rebotando desde la zona de suelo. Puede acercarse de nuevo a la zona de los 0,0290 aproximadamente. BGB subiendo un 1,27%, recupera lo que perdió en el día de ayer con respecto a Bitcoin. BNB
Rompe ayer con fuerza la línea bajista, buen movimiento. No sé si el mercado sabe algo o intuye algo o piensa que, por lo que sea, podría estar cerca algún anuncio sobre la ley MiCA, no lo sé. De momento, pues ese movimiento la verdad es que es bastante fuerte, al alza. O sea que hay algo que alguien está apostando fuerte por BNB, no lo sé por qué. Ellos lo sabrán. Ethereum baja un poco, lleva 3 días corrigiendo, pero más o menos se mantiene bien en la subida que lleva. El gráfico tiene buena pinta de momento. MicroStrategy ayer subió bastante, presentó resultados. Veremos a ver cómo evoluciona hoy con la caída de Bitcoin. Solana sube un 0,28%, parece que quiere empezar a rebotar un poco, el 0,0012 sería la resistencia. Tron sube un 1,38%, sigue estando por debajo de la línea de tendencia, pero como veis se mantiene alcista porque no marca mínimos decrecientes, así que hasta que no pierda los mínimos anteriores no podemos esperar caídas. XRP rebota, pero ya veis que está en los mínimos y cada vez pues va perdiendo más niveles. Tiene aquí una zona muy importante en la zona de los 0,00001.546 que poco a poco se va acercando hacia ella y si pierde esa zona la caída puede ser muy rápida hacia la zona de 0,00001.264. Ojo, porque ya lo hemos dicho muchas veces, al final hay una narrativa hueca que la gente se ha pensado que estaba llena, pero está hueca y cuando eso va saliendo a la luz o la gente va entendiendo que esa narrativa no se sostenía en nada, que era pues castillos en el aire, pues esto va poco a poco perdiendo todo lo que tenía, ¿no? Y Zcash, pues lo mismo, continúa con ese movimiento a la baja, también ha habido una inflada bastante grande en los últimos meses y en cualquier momento esto se puede desinflar mucho, ¿vale? Y nada, dejamos ahí el mercado, como digo, con un comportamiento bastante malo en el día de hoy, que puede tener esas explicaciones que hemos dicho, pero que para que esto se confirme que esas explicaciones son las correctas, tenemos que ver recuperación en los primeros días del siguiente mes. Es decir, vale, si estamos cerrando así porque es cierre de mes y alguien está queriendo cerrar posiciones por lo que sea, justo a cierre de mes, pues debería volver a recuperarse fácilmente los primeros días de mes, es decir, entre hoy, bueno, hoy no, ya mañana y el lunes. Lo digo mañana y el lunes porque el fin de semana pues igual no hay suficiente volumen para que se recupere, pero el lunes sí, si esto es solo una caída por final de mes, el lunes deberíamos recuperar otra vez la zona de los 65.000, como hemos estado, o cerca de 65.000, 64.800, esa zona. O si no, pues es que hay algo más detrás, algo peor, que no permite que el mercado todavía arranque, ¿no? Porque hasta que no superemos esa zona de los 66.600, el mercado no arranca. El mercado no arranca. En el momento que superemos eso, sí, el mercado puede arrancar, porque estaríamos haciendo máximo creciente. No hemos hecho máximo creciente, fijaros. Nos hemos quedado en el mismo máximo. Es decir, ahora mismo estamos, si tomamos los máximos, están al mismo nivel, o sea que los máximos estarían en un movimiento lateral y los mínimos pues han sido los dos últimos ligeramente decrecientes y este pues no sabemos, hasta que no nos movamos o hacia arriba de los máximos anteriores, o sea, por encima de esa zona de 66.600 o por debajo de los 57.800, no sabemos cuál es el mínimo relativo siguiente. Los máximos han caído al mismo nivel, eso sugiere que el mercado está empezando a lateralizar, pero hasta que no superemos esa zona no empezaremos a movernos al alza en el medio plazo. Y en el largo plazo, el máximo relativo a batir son los 82.000. O sea que hasta que no batamos 82.000, por mucho que hagamos máximos relativos de medio plazo, es decir, por mucho que superemos los 66.600 y subamos a 74.000, solamente es un movimiento de medio plazo. Medio plazo sería alcista, con máximos y mínimos relativos crecientes en periodicidad de medio plazo, pero máximos y mínimos relativos mayores requiere superar los 82.000 y pico, que es este punto que hicimos en mayo de 2026. Así que
podríamos entrar en una fase alcista de medio plazo, pero no entraríamos en una fase alcista de largo plazo hasta que no superemos los 82.400. ¿Vale? Así que bueno, esa es la situación. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.